quiero todo con queso. La cultura de la producción de quesos artesanales se remonta a la dieta misma de los mexicanos. Mucho de la comida mexicana tiene incluido como ingrediente principal quesos, principalmente quesos frescos, es lo que más se consume en nuestro país. La mayoría de estos quesos son hechos a partir de leche cruda, aunque existen también quesos industrializados. ¿Quién se imaginaría que por generaciones cientos de hombres y mujeres inician su día desde el amanecer en nuestro país para que nosotros podamos tener en nuestra mesa estos deliciosos platillos típicos mexicanos, cuyo ingrediente fundamental es el queso? Pero, ¿a qué nivel se produce en México? Es pequeña industria. Bueno, la razón principal es porque son productores muy pequeños, con muy pocos, generalmente son dueños de unos 20 animales y procesan muy poca leche. No están organizados. Si tuviesen un centro de acopio y se organizaran, podrían tener condiciones mejores para el manejo de la leche y luego el proceso de producción de queso. Sin embargo, son esfuerzos aislados de muchísimos pequeños productores que no tienen los recursos para poder crecer. Y básicamente creo yo que esa es la problemática principal. Y a nivel nacional, existen infinidad de historias que se tejen en torno a la producción del queso como sustento de muchas familias. Esta inicia desde los papás de mi abuela. Ellos tenían un rancho. Este rancho, ahí tenían ganado, ¿no? Entonces, en las temporadas de seca hacían queso y en la temporada de lluvia dejaban el ganado. Entonces hacían el queso y lo secaban y esa era la comida, ¿no?, para el año. Y así fue el queso el papá de mi abuela, pues se lo pasó a mi abuela y ya mi abuela se lo pasó a mi papá. Pero solo se hacía queso para el consumo, ¿no? Y empezó mi papá a hacer queso hace aproximadamente unos 22 años, ¿no? Pero ya como negocio, ¿no? La tradición viene desde antes, pero ya como negocio hace aproximadamente 22 años. Así es, desde la conquista hasta hoy, la producción de quesos en nuestro país se ha desarrollado básicamente en ranchos y pequeñas poblaciones. El queso no es más que la caseína coagulada para precisamente formar lo que conocemos como cuajado. Un queso artesanal es aquel que se produce bajo condiciones propias de una región. Una definición como tal no existe, mas sin embargo lo diferencia su sabor, sus propiedades sensoriales en términos generales, que están enmarcadas por sabor, color, olor, textura, también su forma. El sabor quizás sea el atributo sensorial más buscado por los consumidores. Hoy por hoy los quesos regionales se buscan por su sabor. Características de textura obviamente también van a ser importantes. Y algo que es trascendental, el apego a la región. Los quesos artesanales son conocidos para las diferentes regiones del país. En México se puede identificar 3 tipos de quesos: quesos frescos, quesos madurados o semimadurados y quesos de pasta cocida. Y la vida de anaquel dependerá, entre otros, del tipo de queso que se trate. Queso fresco. Mira, la vida de anaquel de los quesos, que es el tiempo en que el queso es apto para el consumo, desde que es fabricado hasta que el consumidor dice ya, es inaceptable. En el caso de los quesos frescos es un tiempo muy corto, máximo son unos 10 días. Y la razón de esto es porque el queso fresco tiene un alto contenido de humedad y en términos generales está hecho con leche cruda. Entonces la carga microbiana de bacterias que producen sabores desagradables y que deterioran también la textura, pues es muy alta. Por lo tanto, tienen una vida muy corta de anaquel. En la medida que el productor implemente buenas prácticas de higiene en la producción, desde el ordeño, como comentaba, hasta el envasado del queso,
pues el queso tendrá un poco más de vida en anaquel. Pero si el productor quiere realmente aumentar más la vida en anaquel, pues tiene que producir un queso a lo mejor con menos humedad, con más contenido de sal, y eso ayuda a mantener, a extender la vida de anaquel. Quesos madurados o quesos semimadurados. Hay quesos que llevan un proceso de maduración y en este proceso de maduración se da un fenómeno bioquímico muy importante gracias a las bacterias acidolácticas que están presentes, donde vamos a ver que conforme estas bacterias van creciendo, estos microorganismos que podríamos llamarle los microorganismos buenos del queso, conforme van creciendo, van generando las condiciones para que las bacterias malas, las que nos causan enfermedad, las que nos pueden causar algún tipo de deterioro acelerado en el queso, disminuyan. No, en México existen básicamente dos tipos diferentes de quesos relativamente madurados o añejados, que sería el queso cotija y el queso crema, doble crema de Chiapas. Son semiañejados porque tienen un periodo de almacenamiento, tienen baja humedad y alto contenido de sal, lo cual ayuda también a que se conserven mejor. Estos quesos principalmente pues, en el estado de Michoacán se produce el queso cotija, el queso de doble crema pues, en Chiapas, y este tipo de quesos tiene mayor potencial de ser explotado como queso artesanal porque precisamente por el proceso permite que sea, y si se añejan todavía un poco más allá de las 2 semanas, quizás un mes, 2 meses, pues se asegura más que no haya patógenos. Entonces este tipo de quesos tienen un mayor futuro pues, en que sería artesanal por la estabilidad del producto y mayor vida de anaquel y mayor seguridad para el consumidor también, de que no haya patógenos en el producto. Entre más añejado esté un queso o madurado, más seguro es, más inocuo es el queso. Queso de pasta cocida. En relación con los quesos de pasta cocida, aunque si bien son hechos con leche cruda y también son considerados como frescos, el proceso que involucra cocer la cuajada disminuye mucho la carga bacteriana y eso hace que la vida de anaquel del queso sea mayor. Entonces es, digamos, como una pasteurización de la cuajada, porque y eso pues ayuda también a que el queso pues tenga mejores propiedades sensoriales al final, porque prácticamente en esa cocida de la cuajada pues muchas de las bacterias no deseables pues son inactivadas. Entonces el queso de pasta cocida pues es más seguro porque por un lado tiene menos humedad que el queso fresco y conocido como queso fresco, y por otro lado pues la cocida de la cuajada pues en términos generales pues mata bacterias patógenas. Entonces ese tipo de queso pues tiene una mayor vida en anaquel y también repercute en que las propiedades sensoriales del producto pues sean más o menos uniformes. Factores que determinan la calidad de un queso. El sabor, la textura, el aroma, que es lo que hace que consumamos el producto, pues están determinados por la calidad del producto, pero que empieza desde la salud del animal, desde la salud de la vaca, determina la calidad final del queso. Si partimos de animales sanos, vamos a terminar con un producto con buena calidad, de buen sabor, de buen aroma, de buena textura. Pero si empezamos a trabajar con un animal enfermo, por ejemplo una vaca mastítica, el producto va a tener muy mala calidad. Puede tener mal sabor, mala textura, inclusive a veces ni siquiera se puede hacer el queso por la mala calidad de la leche.
El buen sabor del queso comienza con una óptima calidad de la leche, que se haya obtenido de manera adecuada, una ordeña adecuada, que se haya almacenado en condiciones adecuadas, esto es en frío. Inmediatamente que la leche se obtiene, disminuir la temperatura y refrigerarla para poderla conservar. Tiene que ver con la manipulación que le vamos a dar después de la pasteurización y finalmente tiene que ver con las condiciones de procesamiento que se van a llevar a cabo para obtener un producto de óptima calidad. Otro factor fundamental que enfrenta la quesería artesanal es la consistencia u homogeneidad en la producción del queso. Los queseros saben que ese es el mayor problema al cual ellos se enfrentan. Un producto de calidad no homogénea, es decir, hay unas queserías que tienen mejor sabor que otras, hay unas queserías que tienen una textura mejor que la otra, y eso habla de procesos no estandarizados. Y lo otro es la corta vida de anaquel. Algo que es muy importante cuando hablamos de calidad en términos generales es que, por ejemplo, esta leche no debe contener antibióticos, porque si contiene antibióticos entonces va a afectar a las bacterias acidolácticas, que son las bacterias responsables precisamente de conferirle estas propiedades sensoriales. Nosotros podemos entrenar a los productores, podemos asesorarlos en un buen manejo de los animales y de la ordeña y posteriormente todo el manejo desde la colección de la leche hasta la producción del queso. Sin embargo, pues es una labor de muchos, ¿no? De conciencia. En los últimos años, en México, con el apoyo de la Zagarpa, se ha intensificado el apoyo para la identificación y rescate de la tradición quesera. De que ya son más de 30 quesos artesanales los que han sido identificados. Vuelvo a repetir, la identificación está en función de la región donde estos quesos se procesan. Y esto es muy importante porque en México todavía no tenemos una cultura que nos lleve a la protección de estos quesos. ¿Pero qué tipo de protecciones pueden recibir nuestros quesos artesanales? Bueno, existen diferentes posibilidades: denominación de origen, identidad geográfica protegida, marcas colectivas, entre otras. Sin embargo, no podemos hablar de rescate si la quesería desde el punto de vista local no se encuentra organizada. Todo parte de la organización. ¿Qué es lo que ha hecho que queso Poro de Balancán, que queso Crema de Chiapas, queso Cotija estén pudiendo lograr algún tipo de protección para sus quesos? La organización. Si los productores, que son la base de la cadena, no se encuentran organizados, difícilmente pudiéramos lograr este tipo de protecciones. Esto nos vendría a beneficiar para la búsqueda de apoyos y de que tuviéramos ahora sí que una voz más fuerte, ¿no? Porque difícilmente solos es más complicado, ¿no? Tocar una puerta y que te atiendan y te oigan, ¿no? Entonces, ya agrupados, uniendo esfuerzos, se nos haría más fácil la búsqueda de algún tipo de apoyo, ¿no? Y que nos escucharan. Que se asocien, que se agrupen. La recomendación es que se agrupen para poder entonces apoyarlos con entrenamientos, con talleres, con escuelas de quesería, pero que estén agrupados. A veces sí como que se te cierra el mundo y dices no se puede, pero yo en ese caso siempre les digo no, sí se puede. Vamos a buscar la manera en donde estás fallando, ¿no? Vamos a ver, dime qué estás haciendo y vamos a ver en qué estás fallando. Entonces tenemos que cuidar esto y esto y esto y se va a poder. Y el producto va a ser de mejor calidad, vas a tener mejor rentabilidad, le vas a dar un mejor pago al productor de la leche, ¿no? Que es el que más se le castiga por los queseros clandestinos, ¿no? La ciencia y la tecnología vienen a reforzar fuertemente porque con la búsqueda de apoyos los productores pues, pueden ir mejorando poco a poco las condiciones higiénicas en las que elaboran nuestro producto. No por ser artesanal vamos a elaborar un producto a la y se va, ¿no? O sea, tiene que haber un control estricto de calidad, las buenas prácticas de higiene.
Pues yo creo que lo primero sería el abrirles la puerta a un mercado que hoy no lo tienen. La quesería artesanal vende sus quesos solo en la región donde está. Y es una venta prácticamente en el changarro, en el abarrote, en una cadena muy débil en cuanto a precisamente la capacidad de penetrar. En el momento que salimos, que se pueda salir con un producto, con una calidad homogénea, con una vida de anaquel considerable, estamos hablando de que lo primero sería la conquista del mercado nacional. La quesería en México tiene muchísimo potencial. Nuestra dieta, la dieta del mexicano está basada mucho en productos lácteos, pero desde luego si queremos que el queso regional alcance otros mercados, pues tenemos que trabajar con un poquito de tecnología para mejorar la vida de anaquel.